tenemos como asistente médico, el trabajo es bastante amplio, hay muchas funciones. Habrá lugares que son muy específicos en que solamente haremos flebotomía. Esa es de hecho una de las profesiones que se puede ejercer. Usted puede, cuando decida buscar empleo, solo buscarlo como flebotomista o solo buscarlo en un hospital también como electrocardiografista, o ser un completo asistente médico en que usted ejerce las tres funciones. Pero como él le explicó, muchas veces tenemos que hacer tareas administrativas. Hay un asistente médico administrativo y hay un asistente médico clínico. Ustedes estarán examinándose para el clínico, Clinical Medical Assistant. Pero como ya les han dicho, cuando ustedes le contratan, dicen, y otras funciones a requerimiento de verdad. Entonces, es una ganancia que usted pueda dar algo más, ese extra, pero a su empleador, pero también es una ganancia por usted porque usted siempre va a estar mirando a futuro qué más yo puedo hacer, cómo puedo involucrarme más en el sistema, qué otra posición yo puedo adquirir en el sistema. Como el doctor Baños también les dijo, eh, usted no necesariamente tiene solamente que buscar asistente médico, sino que a medida que vayamos avanzando, voy a irle buscando posiciones de trabajo donde precisamente ustedes pueden desempeñar, pero uno de los requisitos es que usted tenga la certificación como asistente médico. Esa es la importancia y el valor que tiene esta certificación, que muchas veces usted tiene Patient Navigator, usted solamente va a trabajar con pacientes de tal condición de salud, vamos a decir un hospital de cáncer, pero le exigen que usted tenga la licencia, la certificación de flebotomía y el permiso para ejercer flebotomía. Quizás no la tenga que hacer, pero se lo exigen. Tal vez usted quiera ser un asistente de investigación. Aparece mucho esa, y por ejemplo, recientemente una miembro de la asociación obtuvo esa posición en el Columbia y a ella le exigían tener al día su certificación de flebotomía aunque ella no vaya a hacer flebotomía. Son exigencias que tienen muchas veces los trabajos. Entonces, conocer el manejo de una oficina es bastante importante para el asistente médico, porque no solamente usted lo necesita para el examen, sino para saber desenvolverse de una manera más ágil en su sitio de trabajo y todo esto trae un beneficio a los pacientes y a su empleador. En general, el manejo de una oficina puede incluir muchas veces que a usted le toque abrir la puerta y cerrar la puerta de esa oficina. Dentro de abrir la oficina, puede haber varias tareas como es prender y apagar las luces, encender la computadora, todo el equipo médico, cerrar o abrir entradas, verificar que la máquina de mensajes esté encendida, asegurarse que la sala de espera esté con la adecuada higiene, iluminación, que la calefacción o el aire acondicionado, la temperatura esté adecuada, que por ejemplo no haya objetos en el medio de que el paciente pueda tropezar y caerse o derrame de líquidos. Ese pequeño tipo de cosas hacen que la oficina corra bien. Y por ejemplo, aquí muchas oficinas tienen máquinas para el café y para el té, que la persona se puede preparar, que la nevera de agua esté funcionando también, así la persona puede, si desea tomar agua, esté todo eso preparado, ¿verdad? A veces nosotros entramos a los baños y nos percatamos que eh, se está acabando el papel y tal vez no sea nuestra función poner el papel, pero al darnos cuenta, podemos comunicarle a la persona encargada, decir, hay que poner papel, una reserva de jabón de manos, una reserva del alcohol para la higiene ahora. Por ejemplo, una obligación de las oficinas médicas ahora es también proveer de mascarillas. Las mascarillas se caen, muchos pacientes solo tienen esa y usted tiene que proveerle de una nueva. Y si necesita dos, pues de dos y esa serie de cosas. Así como cuando termine el día puede que nos toque cerrar las puertas, apagar las luces, apagar los equipos, la computadora, eh,
hacer un proceso de limpieza o ordenar, mejor dicho, el área y verificar que cuando nos vayamos las puertas estén bien cerradas. También es parte de nuestro trabajo, como ya les dije, que los suplementos, no solo médicos, sino de oficina, estén adecuadamente llenados los pedidos. Si a usted es que le corresponde hacer la flebotomía, usted debe de saber qué cantidad, el doctor Recitillo siempre le dice, yo siempre tenía cuidado de tener X cantidad de tal número de agujas, porque esas son las que más se usan de acuerdo al lugar donde usted trabaja. Si usted está en un área pediátrica, usted va a requerir aditamentos para pediátricos, bajalenguas, los termómetros adecuados para los niños. Si usted está trabajando en una clínica donde la mayoría de los pacientes son obesos, pues usted tiene que tener presente que va a necesitar materiales, una silla para personas obesas o diferentes, ¿verdad? Un peso que llegue a más de 300 libras, puede tener, debe de tener un esfigmomanómetro que le cubra el brazo a ese paciente. Si los equipos necesitan reemplazo de batería, usted no va a salir a comprar la batería en el momento, sino tener siempre reemplazos de batería en la oficina. Quise ponerles fotografías, pero no me permitió llenarlas mucho, así que esta es la única fotografía que verán en esta presentación. Por ejemplo, el ambiente de recepción, el área de recepción, como ustedes pueden ver, el asistente médico puede estar verificando los récords, la jovencita que está parada con el crops, como le dice el doctor. El espacio debe ser confortable, limpio, como ya les dije. También tiene que tener adecuada temperatura, iluminación, libre de elementos que puedan hacerle daño, caerse, como agua, cables eléctricos. Y también es necesario que usted tenga adecuada información para el paciente cuando requiera que le haga una pregunta, usted le pueda responder, o información de horario, de qué ustedes realizan. Son parte de nuestro trabajo, no es nada más lo clínico. Hablando de seguridad, en toda oficina hay un manual de seguridad que debe de ser presentado al momento que usted lo contratan para trabajar. Usted lo lee, se lo aprende, casi siempre son estándares y muchos de ellos vienen con el sentido común, pero es bueno seguir las reglas porque nos da la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien hechas. Entonces, ese manual de seguridad también tiene una sección que es la prevención de accidentes, que son comunes de acuerdo al tipo de trabajo que vamos a desempeñar. Bien, un medio ambiente seguro debe de ser proporcionado no solamente a los empleados, sino también a todos los visitantes de esa oficina. Recuérdense que a una oficina médica nos visitará pacientes, nos visitarán vendedores, distribuidores. Entonces, para eso también, cuando tenemos un material que puede ser contaminante, que puede provocar daño, en todo lugar de trabajo se encuentra esta hoja que se dice Material Safety Data Sheet. Esta incluye la información, y es una pregunta de examen, sobre los químicos que se encuentran en ese lugar de trabajo. No es que usted tiene que saberlo de memoria, pero sí tenerlo a mano en caso de cualquier derrame de una sustancia, saber si se le puede limpiar con agua, si necesita un disolvente especial o algo por el estilo. Al igual que debemos de tener la manera de reportar cualquier incidente o una actividad que ocurra en la oficina. Y la oficina a quien debemos enviar ese incidente es a la OSHA, que es la Occupational Safety and Health Administration Agency. Es una agencia que investiga cualquier violación que pueda existir en el lugar de trabajo. Y si usted puede inclusive hacer una denuncia anónima
y esa denuncia anónima no se mantendrá confidencial y usted puede denunciar por cosas que hayan ocurrido hasta 6 meses antes de usted hacer la denuncia. La OSHA tiene sus guías bien definidas. En muchos lugares de trabajo le instan para que usted o ellos mismos se ocupan de que usted haga las 6 o 12 horas, dependiendo del entrenamiento que ellos crean que usted requiera. A entrenamiento, educación y asistencia. Les hablan sobre los diferentes hazards, como dicen ellos, o peligros que usted puede tener, de qué manera comunicar la presencia o no de un peligro. Y también le proveen información, además de eh, los controles que debe tener la práctica de seguridad. En los controles de seguridad que debe tener la práctica donde usted está trabajando. Como ya les dije, también está las formas para hacer las quejas o reportes y es necesario que todo staff que trabaja en un área de la salud esté acreditado, como ustedes están haciendo ahora con esta certificación, y quienes deben de tener licencia, pues que tengan licencia. Eso forma parte de unas inspecciones que realizan las autoridades de salud, la Joint Commission, en los lugares donde ustedes trabajan. Por tanto, es bueno cuando ustedes tengan su certificado, llevar una copia a su lugar de trabajo y tener la suya asegurada en su casa, donde ustedes puedan volverla a utilizar en caso de que sea necesario. Otra pregunta de examen, ¿qué es la CLIA? La CLIA es un acto que provee, son las regulaciones y las guías que aseguran la calidad y el control que se debe de tener en los laboratorios médicos. Eh, También en la CLIA no vamos a detallar más cuando hablemos de flebotomía, hablamos un poquito más de esto. Si usted ha participado en un procedimiento con un paciente y ha habido un error, lo mejor que usted puede hacer en cualquier momento es documentarlo lo más pronto posible antes de que se le olvide de la manera en que se ocurrió el error. Somos humanos y nos puede pasar, ¿verdad? También es importante si usted siente que un paciente ha sido víctima de un fraude en su seguro médico o de abuso, también es importante reportarlo, porque eso está sujeto a penas criminales, no solamente civiles. Es difícil, pero puede pasar. Siempre es bueno en su lugar de trabajo no tener conflictos de intereses. Por ejemplo, si llega un visitador médico que le dice, bueno, nosotros queremos que ustedes promuevan nuestra artovastatina que tiene este nombre, eh, y usted ve que el paciente puede consumir la genérica, que es más económica. Es bueno evitar ese tipo de conflictos de intereses porque ese visitador es amigo suyo y le dijo que es mejor, y quizás ese visitador llegó y le dio un almuerzo a la oficina, o es el que lleva regalo en Navidad. Entonces, siempre evitar eso. Y como siempre, como ya les he repetido, siempre es vital mantener el récord, hacer un récord de todo incidente. Yo uso generalmente, tengo una mascotita de esa normal, la hago a mano, cuando ocurre, como no debo de poner el nombre del paciente, pongo iniciales, ¿verdad? Y y siempre tengo esa mascotita porque a cualquiera se le puede olvidar que no le dio tiempo a escribirlo en la computadora. O puede pasar que la computadora, el sistema se dañe y algo importante que usted escribió no lo pudo pasar, no, se borró. Entonces, siempre tenga el reporte de incidente tanto a mano, sea en físico como en línea. En cuanto a la interacción con el paciente, todo asistente médico debe de darle la información y las políticas de nuestro lugar de trabajo. Por ejemplo, señor fulano, su cita es a las 9. Nuestra política exige que usted llegue 15 minutos antes.
se lo explicamos amablemente al paciente. Si usted pierde una cita, la próxima vez está sujeto a penalidad de pago o a penalidad de que lo podremos ver será en 8 meses. Ese tipo de cosas. Em, la recepción es el área donde la primera impresión que tiene el paciente con el staff, por lo tanto, debemos de tener medidas, como ya el doctor Baño le dijo, de cortesía con el paciente, tratar de que ellos se sientan en un lugar confiable, donde no estemos hablando, dígame por qué usted vino, que los demás lo escuchen, que hay que tener privacidad y como ya les expliqué, explicar las prácticas y toda documentación, tenerla a mano. Por eso es bueno, si su entrada es a las 9 de la mañana a un trabajo, trate de llegar a las 8:45 para prepararse y tener todo listo antes de que llegue el primer paciente. En cuanto a recursos, es necesario proveer de diferentes recursos adicionales al paciente, como referidos y recomendaciones. Eh, el doctor ve al paciente y necesita que él vea al cardiólogo. Debemos de tener una lista de cardiólogos con el que el doctor se siente cómodo trabajando y sugerirle al paciente, bueno, usted va a ser referido de acuerdo al que su seguro acepte, porque también es parte de nuestro trabajo investigar si ese médico donde el doctor lo refiere acepta el seguro que tiene ese paciente. Entonces, es bueno tener todos esos recursos a mano. Tal vez el paciente lo que necesita es hacer actividad física en un área cerca de su casa. Con el mapa, ser capaz de abrir el mapa y buscar esas zonas donde el paciente obtendrá el lugar para hacer actividad física. O el lugar donde el paciente obtendrá comida gratis si es necesario, o comida a bajo precio, donde hay mercados de vegetales y frutas, todo lo que es recomendado hoy para mantener una adecuada salud en los pacientes. Como regla que es vital es la confidencialidad. Ustedes mantener siempre la confidencialidad en, en todo paciente y eso, como ya les había dicho antes, también está sujeto a cargos criminales y a la pérdida de su trabajo y a que no le permitan jamás volver a trabajar en el área de la salud. Entonces, debemos de saber guardar, ser discretos, nunca comentar en un pasillo, en un elevador, aunque nadie, no mencionemos el nombre de un paciente, puede haber alguien que haga una conexión en cuanto a la persona que estamos hablando y del diagnóstico que estamos hablando. Es sumamente vital y por eso hay una ley que se llama HIPAA, que también discutiremos, eh, que debemos de mantener siempre, porque cuando el paciente llega a nuestra oficina, firma un consentimiento o no de que eh, sus diagnósticos no sean revelados, a menos que él lo permita, ni compartidos con otros, inclusive profesionales de la salud, a menos que él lo permita. Saber lidiar con situaciones difíciles es un arte. Es un arte y generalmente están muchas veces escritos muchas cosas. Pero, por ejemplo, si un paciente usted lo pasa, le toma los signos vitales, usted le dice, ¿cómo se siente hoy que esto otro? Yo me quiero suicidar, le dice el paciente. Oh, usted ya se supone que ha tenido un entrenamiento previo con un paciente que llega con una idea suicida. Usted tiene que tener pendiente, pensar, ¿verdad? Primero en su seguridad y en la seguridad del paciente. No vaya a ver que llegara con una bomba, con un ácido, una persona, ¿verdad? Que esté en proceso de salud mental, que pueda atentar la vida de él y suya. Entonces, siempre son detalles que se hablan previo en su lugar de trabajo. ¿Cuáles son las políticas que se deben de emplear en ese tipo de situaciones? Trabajo en equipo es vital para que el trabajo sea exitoso. Sobre todo en este país que somos tan diversos culturalmente, diversos en edad, diversos en género, porque ahora hay transgender, cisgender, o sea,
son tantas cosas que debemos de tener en cuenta, saber eh, trabajar con las diferentes personalidades. Eso hace que el trabajo sea más agradable. Además de también tenemos que saber controlar el tiempo. Y, por ejemplo, si un paciente debe de durar, sobre todo ahora en tiempos de COVID, imagínense, si la oficina se le está permitiendo que solo tenga 2 pacientes dentro y a las 9:30 y 2 pacientes a las 10:30. Los pacientes de las 9:30 deberían de salir a las 10, ¿cierto? Entonces, esos pacientes de las que están a las 10, si usted se pasó con 5 minutos con una temperatura afuera de 1 grado, ese paciente no debe, se va a congelar. Estamos faltando el respeto a ese paciente. Como eh, equipo, cada quien tiene que desempeñar un rol, pero muchas veces es necesario que ejerzamos un liderazgo. Un liderazgo no significa imponer una soberanía sobre los demás, sino saber liderar y tiene varias características que debemos de desarrollar, como es un pensamiento crítico, un pensamiento creativo y saber resolver problemas. Un líder fuerte es una persona que impulsa a los demás miembros del equipo y saca lo mejor de los demás miembros del equipo. En cuanto a medio ambiente, como ya les dije, lo mejor es trabajar en un medio ambiente seguro, estar siempre abierto a la comunicación, al entendimiento de las diferencias individuales, como ya les dije, culturales, religiosas, edad, eh, grado académico y saber lidiar con los procesos de conflicto. Tratar con los demás necesita tener una mentalidad abierta, también tener un, un marco de referencia de información para poder trabajar no solamente con el equipo, sino también con los pacientes. Es- Hay que saber comunicarse cortésmente porque esto establece lo que es una actitud positiva, una relación positiva en el trabajo. Profesionalismo. Toda oficina debe estar enfocada en el trabajo profesional y eso requiere ciertos comportamientos, como ya el doctor Baños le dijo, imagen y responsabilidades que se esperan que usted cumpla. En cuanto al comportamiento, debe de ser mantenido todo el tiempo, aún en los momentos de crisis. Y esto incluye ser diplomático, cortés y respetuoso. Adicionalmente, también es apropiado usar, como ya dijo el doctor Baños, una vestimenta adecuada, ser puntual y pensar, considerar en los demás, no solamente pensar en ti. Con imagen de la oficina. eh, no, como ya les había dicho, el comportamiento de todo empleado refleja su alto grado de responsabilidad y todas las guías que debe de cumplir deben de ser seguidas con ciertas características como son la honestidad, la integridad, puntualidad, prestar atención al detalle y tener empatía. Recuérdense que nos picamos con los demás de una manera verbal y de una manera no verbal. Entonces, para crear una experiencia positiva en el paciente. O sea, no solamente son nuestras palabras, sino el tono en que decimos nuestras palabras y también nuestros gestos. En casos de emergencia, toda oficina debe de tener ya preparado o hablado previamente situaciones de emergencia. Los que vivimos en República Dominicana, nosotros a veces nos tiembla mucho la tierra, o sea que sabemos cómo manejarlo en ese aspecto, pero sí debemos tener localizadas las salidas y entradas, tener localizados
los extinguidores de fuego, si hay algún problema eléctrico, ¿verdad? Y para eso hay una fórmula universal de rescate. También puede que nos toque muchas veces levantar el teléfono o simple y sencillamente llamar a un paciente. O sea, podemos recibir llamadas y sacar llamadas. Entonces, para eso debemos de seguir las guías de etiquetas que generalmente también le dicen el procedimiento que nosotros utilizamos en esta oficina es el siguiente. Buenas tardes, soy Carmen Rodríguez, trabajo en la oficina del doctor Baños y por favor le estamos llamando para confirmar para su cita para mañana. Y al igual que recibir una llamada, ¿verdad? Debe de todo teléfono mantener los protocolos de confidencialidad de las conversaciones del paciente. No ponga nunca el speaker o el sonido alto de la bocina. Algo muy importante que también recibiremos será la correspondencia escrita. Aquí se utiliza mucho en este país lo que son las cartas, ¿verdad? El papel, las formas médicas y algunas otras que son necesarias para mantener operando el día a día una oficina. Toda escritura debe de ser clara y adecuada a lo que se quiere expresar. Nosotros, como nuestro primer lenguaje no es el inglés, usamos a veces el traductor y el traductor no necesariamente expresa el significado de una oración como debe de ser. O sea, que no se lleven solamente de traductor o traducir o pensar que usted lo está haciendo bien. Generalmente para eso hay formas de hacerlo y si es necesario pedir la corrección del médico o del asistente, de otro asistente, pues es mejor pedirlo a enviar un error. Puede que nos toque ordenar revistas, boletos, nos toque enviar cartas, así como recibir cartas. Entonces, debemos, al enviar cartas, y les recomiendo que lo busquen, dónde se coloca el sello, dónde se coloca el remitente y dónde se coloca quien recibe, ¿verdad? ¿Cuál es el orden que lleva una dirección en Estados Unidos? ¿Sí? El número de la casa, la calle o avenida, el lugar, ya sea el boro o la ciudad donde vive. Luego en la segunda línea viene el estado y el código de área. Como asistente médico, una clase que damos es la terminología médica, en la cual todo asistente médico o persona relacionada en la salud es una manera de comunicarnos que nos ayuda a entendernos entre unos y otros lo que estamos queriendo decir. Entonces, es necesario irnos acostumbrando a utilizar esa terminología. Generalmente la terminología médica es fácil en inglés y en español porque tiene la misma base que es en latín. Además de tener una información en tecnología, una información actualizada en qué sistema se utiliza, pues es bastante importante saberlo. El más reciente es el EPIC, como lo pueden ver aquí, Electronic Health Record electrónico de salud. Ya no se llama récord electrónico médico, sino el récord electrónico de salud. Hay otros software, no solamente el EPIC, pero este es el que más se está utilizando. Puede que también nos corresponda hacer el calendario de citas del paciente que tengamos que buscar o en otros sistemas, cosas que no solamente son para el paciente, sino también para la clínica. Entonces, esa también puede ser parte de nuestras tareas. Coordinar las citas, ya con el calendario abierto es bastante fácil. Generalmente un paciente nuevo toma de 45 a una hora, 45 minutos a una hora. Y un paciente no nuevo, o sea, que ha venido ya por más de 2 veces, pues generalmente media hora. Por eso saber, nunca ponerle al médico a la misma hora 2 pacientes nuevos, porque
los seguros médicos no le pagan al doctor y se pierde dinero si se ve que en una hora él vio dos pacientes que se tomaban 45 minutos. Son estrategias que uno va conociendo para hacer que la oficina funcione más. Actualmente estamos trabajando con telemedicina. Yo les insto a que ustedes cada día más sigan manejando los medios de comunicación, Zoom, Webex, Google Meet, diferentes. Cada oficina va a decir, yo prefiero utilizar este sistema. Mientras más conozcan, mejor. Si un paciente pierde una cita, debemos de saber cuál es la rutina que utiliza el lugar donde trabajamos para reordenarle la cita. Por ejemplo, un paciente que tendrá una cirugía la próxima semana, perdió la cita hoy, entonces no podemos darle una cita para en 3 semanas. Tratamos de hacer ese huequito, ¿verdad? Por eso siempre es bueno dejar entre paciente y paciente ciertos espacios para algunas emergencias que se puedan presentar y para algunas otras personas que visitan al doctor, no solamente son pacientes. Entonces siempre es bueno tener algunos 15 o 10 minutos para poder tener un manejo en ese tipo de cosas. También, como les dije anteriormente, nos puede tocar llamar a los pacientes para hacerles recordatorio y confirmación de su cita. Eso regularmente se hace el día antes de la cita. Y el día que el paciente va, nosotros muchas veces el doctor hace referidos hacia otros médicos, hacia otros servicios o la farmacia. Es parte de nuestro trabajo entregarle y educar al paciente sobre lo que va a recibir y dónde lo va a recibir. Y si es necesario, buscarlo donde el paciente lo prefiera. Si el paciente lo prefiere a una hora de su casa, a una hora. Si lo prefiere que llegue caminando, hay que tratar de buscar lo que llegue caminando. Los récords médicos son unos documentos legales, como ya hemos dicho varias veces. Solo se puede comunicar entre personal de la salud siempre y cuando el paciente haya firmado un consentimiento informado, ¿verdad? Y siempre hay que mantener los récords actualizados y en un lugar seguro. Los récords médicos generalmente se borran luego de 20 años de un paciente haber asistido. La documentación del paciente debe de estar en terminología médica, que sea fácil y entendible entre diferentes médicos, entre diferentes personal de la salud, y debe de contener no solamente las notas del médico, sino también los reportes de laboratorio, los reportes de radiología y la información del seguro del paciente. Ya eso lo hablaremos luego en cuanto a cómo se llena el récord médico. Ya hemos hablado de la confidencialidad. Okay. En cuanto a tecnología, como ya les he dicho, es bueno estar actualizados. eh, por el mismo tener, usted busca los videos en YouTube de cómo trabajar en Word, cómo trabajar en Excel. Lo puede aprender en inglés y en español, como usted desee. Lo que es un hardware, lo que es un software. Manejar los diferentes software que hay actualizados. Usted siempre recibe un entrenamiento en su lugar de trabajo. Ya hemos hablado de en cuanto a la seguridad y la confidencialidad. Pero si usted tiene algún problema en cuanto al manejo de la tecnología, siempre es bueno que usted tenga uno o dos números de técnicos de tecnología, porque eso siempre pasa. Entonces, así usted está seguro de que no perdió ningún dato, de que no puede ser visto por alguien más y también de saber manejar otros equipos digitales, como son los escáneres, las cámaras digitales, y donde usted va también a guardar los otros datos dentro de los equipos electrónicos, cómo apagar los equipos y también debe de saber utilizar las máquinas de copiado y de fax. En este país se utiliza mucho el fax. Eh,
Por último, si tienen alguna pregunta hoy que quieran que se les responda, estoy a sus órdenes y adelante. Ya, doctora, por favor. Gracias por su exposición. Con la lógica creo que llegamos ya bastante lejos con lo que vemos, pero la curiosidad es en Medical History está registrado Living Will. ¿Y qué más? ¿Qué otro dato que de repente en nuestros países de origen no registran todavía? ¿De donación o algo también se registra? Sí, se registra, se le pregunta, esa es de las primeras preguntas. ¿Usted está registrado como donador de órganos? HIPAA permite, sobre el consentimiento informado es otro. ¿A dónde? ¿Consentimiento informado para qué? Si se le va a realizar algún procedimiento, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, pero que sea en la oficina, no intrahospitalario. Y O sí, ya entiendo. Y informed consent. Ajá. ya, de asistente tiene que alistar esto, de medical assistant, registra estas Sí, cosas. regularmente ese es el trabajo del asistente médico, asistirlo también en completar su historia clínica. Puede que sea impreso en un papel, pero muchas veces también puede ser con una tablet, se entrega una tablet al paciente y lo que él no entienda, pues uno lo asiste a que lo entienda. También está lo que es la HIPAA, como ya les dije, la confidencialidad. Hay que explicarle bien al paciente que si el paciente firma, está aceptando que su información sea compartida. Si él dice que no, es que dice que no está aceptando que sea compartida. No puede ser compartida ni con un hijo, ni con un esposo, ni nadie. Pero si firmó, dice que puede ser compartida con otros profesionales de la salud. Cada institución tiene su diseño que ya ha sido elaborado por abogados y todo eso, tienen su manera de cuidarse, no es estándar, pero sí es bastante completo. ¿Y cuándo tenemos que preguntar sobre ese donador? Cada ciudadano ya tiene registrado en su identidad si quiere ser donador o nosotros lo preguntamos si no lo encontramos. Se le pregunta la primera vez, ya la segunda vez cuando vuelve que tiene eso en su récord, se le pregunta, ¿hay alguna información que usted quiera cambiar? No se le insiste tanto. Ya. Pero sí, por si acaso la persona, ¿verdad? Uno le hace la pregunta, solo para confirmar, ¿usted es donador de órganos? ¿Esto, aquello? O sea, que ya ahí no se le dice, ¿usted sigue pensando que usted puede donar los órganos que el otro? En caso de que algo le suceda, ¿quién puede tomar decisiones por usted? Lo que es el, el proxy. Aquí se le dice proxy. Generalmente es un hijo o puede ser un amigo muy querido o la esposa o el esposo. Sí. ¿Y en qué momento hablan de la reanimación cardiopulmonar allá? ¿En qué situación? ¿Podría dar un ejemplo? Sí, en ese momento, por ejemplo, cuando se le va a realizar algún procedimiento, está ingresado, se le habla así claramente. En caso de que usted esté en el momento que esté ingresado, usted acepta que se le reanime y se le aplique intubación y que el otro. Y muchas personas dicen, no, yo quiero que esa decisión la tomen mis hijos. O sí o no. En cualquier edad. No necesariamente. Ya en niños menores de 18 años, ningún menor de 18 años puede asistir al médico solo. Debe de asistir con un representante, padre o un representante. Ningún niño de menor de 18 años entra a un consultorio solo. Y por ejemplo, cuando hay un procedimiento en cuanto a ginecología, urología, siempre debe haber un testigo, una enfermera o el asistente médico sirve de testigo de que no haya nada fuera de lo normal. Pero
Sí, a veces usted encuentra personas de 90 años que dicen, ¿para qué le preguntan eso? Pero es la ley. Sí. A veces se obvia, pero siempre hay que tratar de hacer cumplir la ley y de hacerlo de una manera culturalmente por nosotros, porque no tenemos esa costumbre de ser tan rudos, ¿sí? Si el doctor Baños o el doctor Recito quiere opinar. No, de mi parte está muy bien. No sé si el doctor Baños quiere decir No, algo. está bien, doctora. Sí. Doctora, Sí, doctora Carmen. sí. Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, es sobre cómo hago un poquito más personal con mi nieta. Yo siempre soy que la llevo al médico, pero ella es asmática y le ha dado neumonía. En ese caso, que por ejemplo, yo no lo quiera suceda algo, que ella es de 4 años y medio, yo no tengo una custodia legal con ella, pero ella vive conmigo. Yo tendría derecho si yo no lo permita, pasa un problema de entubado o algo así, yo puedo tomar decisiones. Aunque no tenga la custodia, ¿la tiene compartida? No tengo nada, simplemente la niña vive conmigo porque la madre decidió dejármela. O sea, la mamá viene, la ve y todo, pero yo la tengo conmigo. En estos casos, lo ideal mayormente siempre, todo el tiempo. Sí. Lo ideal siempre es, siempre en los hospitales y en esos lugares hay un departamento legal que puede orientarlo en ese momento, pero lo ideal es tratar de conseguir una documentación que, como dice mucha gente, me dio los papeles. La autorización, no necesariamente la custodia, sino la guarda temporal, puede ser temporal. Eso se va donde un abogado, puede ser en la corte. Mira, en caso de que ocurra tal situaciones y yo tengo que tomar una decisión, puede ser hasta de la escuela, usted le dice de la escuela. Entonces es lo mejor que tú me des temporal que tú puedas revocar si tú decides revocarlo. Porque si esa persona está lejos, entonces y hay que tomar una decisión rápida o no se le pueda contactar de manera rápida, lo mejor es hablarlo. Y no, eso me ha tenido un poquito preocupado por ese mismo problema. Yo digo, wow, si yo no lo quiero pasar algo muy grave, yo tomo una decisión, entonces pues venga problemas para mí legales, que nunca lo he tenido, gracias a Dios. Tú sabes, quiero más o menos saber. Ya que estoy aprendiendo un poquito más con ustedes sobre lo que cómo uno se protege. Igual Sí, que la el donación día de a órganos día, y todo las eso. historias que uno va escuchando le van dando discernimiento a uno en ciertas situaciones y es así. Bueno, si quedan respondidas todas sus preguntas, yo estaré el próximo martes con ustedes, pero el doctor Baños sí va a continuar el jueves. Va a continuarle con lo que es una introducción a la anatomía y la fisiología y le hablará sobre el sistema cardiovascular. Para la próxima semana, continuar, él iniciará, yo hablaré un